Vamos a continuar con nuestro estudio en el Catecismo de Heidelberg, Día del Señor 3. Las últimas semanas hemos meditado en la primera parte del Catecismo sobre la miseria del hombre y lo hemos hecho partiendo de la pregunta: ¿qué debo saber como creyente para vivir una vida de gozo por tan grande salvación y que me trae un gran consuelo? Y la primera de estas tres cosas que necesitamos saber es cuán grandes son mis pecados y miserias. Es la primera cosa que debemos tener claro. Cuán grandes son mis pecados y miserias. Y vimos que es por el conocimiento de la ley que conocemos la gravedad del pecado y nuestra condición de miseria. Miseria que nos imposibilita para cumplir a la perfección la ley, los 10 mandamientos, y que Cristo nos dio resumidos en Mateo 22. Que amemos a Dios con todo el corazón y con toda el alma y con toda tu mente, y de la misma manera amemos al prójimo como a nosotros mismos. Por lo que la ley misma nos muestra esta miseria, ya que por naturaleza somos dados a odiar o rechazar a Dios y al prójimo. Por lo que ahora la pregunta del día de hoy, la pregunta número 6 dice: ¿creó entonces Dios al hombre tan malo y perverso? Lean conmigo, respuesta: de ninguna manera. Dios creó al hombre bueno y a su propia imagen, en verdadera justicia y santidad, para que conociera rectamente a Dios su Creador, lo amara de corazón y viviera con Él en eterna felicidad para glorificarlo y alabarlo. Solo oigo a mi hermana Lulú. Hermanos, los animo a que lo repitamos y lo interioricen juntos. El catecismo nos dice: ni siquiera lo pienses. No, al contrario, Dios creó al hombre bueno. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El relato de la creación termina en el 6º día con la creación del hombre, y termina diciendo que todo lo que hizo fue bueno. Y esta fue la 7ª y final afirmación de nuestro Creador sapientísimo, todopoderoso y bueno. No había nada fuera de lugar en toda la creación, y todo fue hecho bueno y en gran manera. Y el catecismo agrega que Dios, además de haber hecho bueno al hombre, lo hizo a su propia imagen, en verdad, justicia y santidad. Génesis 1:26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Hermanos, cuando Dios hizo el resto de la creación, dijo: sea. Pero cuando creó al hombre, dijo: hagamos. Es decir, cuando hace toda la creación, la palabra fue un verbo impersonal, sea. Pero cuando creó al hombre, dijo: hagamos. Lo que nos muestra primero la relación que se encuentra en el mismo ser de Dios, mostrándonos que el hombre primero es creado en relación a Dios, para una relación con Él, pues lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Esto es, en verdad, justicia y santidad. Dios es espíritu y por lo tanto invisible. Lo que el texto nos dice es que Dios creó al hombre para hacer su imagen visible. Es decir, para que viviera sobre la tierra actuando como su representante, enseñoreándose de la creación, con cualidades como el conocimiento, la justicia y la santidad.
En otras palabras, Dios creó al hombre como un ser viviente capaz de encarnar los atributos comunicables de Dios. Es decir, que por un lado puede razonar y posee intelecto y voluntad, y en el sentido moral era bueno y sin pecado. Y la justicia se refiere a la responsabilidad moral con sus semejantes, la segunda tabla de la ley. Mientras que la santidad se refiere a sus responsabilidades para con Dios, la primera tabla de la ley. En otras palabras, Dios lo hizo con cualidades que dan al hombre un valor único. Es decir, creó al hombre en verdadera justicia y santidad, como dice el catecismo. Y lo hizo así para que rectamente conociera a su Creador en una relación personal. Y lo creó bueno, para que le amase de todo corazón y bienaventurado viviese con él eternamente, recibiendo alabanza y gloria de él, de las criaturas hacia Dios. Ahora, hermanos, concluimos que esto solo se podía cumplir por medio de la cruz y solo si está siendo transformado a la imagen de Cristo. En 2 Corintios 3:18 leemos: por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Solamente en Cristo, de otra forma es imposible, debido al estado de miseria del hombre después de la caída. Es decir, hermanos, reconocer nuestra miseria nos va a proteger del orgullo, como leíamos en la primera lectura, Nabucodonosor y su orgullo. Reconocer nuestra miseria nos protege de eso y nos lleva a la obediencia y adoración al Creador. Así que la pregunta 7 dice: ¿de dónde viene esta depravación de la naturaleza humana? Respuesta: de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva en el paraíso. Es por eso que nuestra naturaleza se ha corrompido tanto que todos nosotros somos concebidos y nacemos en pecado. El catecismo nos dice, y en las escrituras vemos, que la depravación o miseria viene de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. En Génesis 2, después del relato de la creación, vemos un acercamiento a lo que llamamos el paraíso, antes de la caída. Y acá vemos cómo Adán fue puesto a prueba de obediencia, cuando Dios le dijo en el versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Es decir, que si obedecía y no comía, entonces había elegido el bien. Pero si fallaba al desobedecer, entonces había elegido el mal. Génesis 2:17. Y más adelante en Génesis 3, versículos 4 y 6, vemos la mentira de Satanás, engañando a Eva y a Adán, lo cual los llevó a la separación de Dios, al obedecer y escuchar a Satanás, y los llevó a la muerte espiritual. Y es aquí donde vemos la caída del hombre, ya que por la desobediencia del primer hombre que había sido puesto por Dios como representante, es que todos nacemos ahora pecadores. De esta manera, Adán era nuestro representante. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En otras palabras, todos pecamos en unión con Adán. Romanos 5, 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Por esto nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida, dice el catecismo, que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Es muy importante reconocer y entender esta condición en la que todos venimos. David reconoce esto en el Salmo 51:5, tras reconocer que había pecado, no solo contra Betsabé y Urías, sino que había pecado contra el Dios creador. Él dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David reconoce que la fuente del pecado era su disposición pecaminosa desde su concepción. Igualmente Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es la condición en la que venimos todos, en miseria, como pecadores. Así la pregunta 8 del catecismo dice: ¿es tal nuestra corrupción que somos totalmente incapaces de hacer bien alguno y estamos inclinados a todo mal? Respuesta: ciertamente, a no ser que seamos regenerados por el Espíritu Santo. El catecismo dice: ciertamente esto es así. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mis hermanos, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Y esta es una declaración de que el pecado es de raíz, y al decir al corazón nos referimos a lo más profundo del hombre, y que empieza a notarse en la mente, en nuestros pensamientos. En otras palabras, el pecado empieza en el corazón, en nuestros pensamientos, y finalmente solo es expresado, se manifiesta, viene a la luz lo que hay en nuestro corazón. Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Escuchen: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y esto es así, mis hermanos, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Job, reconociendo la condición del hombre, dice: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y la idea es que el hombre está inclinado a todo mal. Al igual que Isaías dice: ay de mí que soy muerto, inmundo, y habito entre pueblo inmundo. Y en el versículo 53, Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y es porque ciertamente incluso todo bien que hace el hombre está manchado en alguna forma por esta inclinación de raíz en el corazón. Pero mis hermanos, el catecismo añade: a no ser que seamos regenerados por el Espíritu, a no ser que haya una intervención divina por parte de Él. Nuestro Señor le dice a Nicodemo en Juan 3:3: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 le vuelve a decir: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de lo alto. Nabucodonosor dice que volteó al cielo, a lo alto, y le fue devuelta la razón. Es necesario que haya una regeneración espiritual en ti, en nosotros.
una regeneración que solo el Espíritu Santo produce, porque el nuevo nacimiento es un acto de Dios, por medio del cual la vida eterna se te es dada como creyente. La salvación, el perdón de tus pecados, la vida eterna, esa gran consolación que todos tenemos ahora. Pero es importante reconocer nuestra miseria. Para terminar, mis hermanos, Dios hizo al hombre bueno a su imagen y semejanza. Su plan no falló. El plan de redención no es el plan B. La cruz siempre fue el plan perfecto. Este fue siempre el único plan. Y Dios hizo al hombre a su imagen, con una capacidad para relacionarse familiarmente con él. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Qué gran consolación y qué gran gozo.